Las quiero mucho a todas. Bueno, mientras que esperamos que se acoplen algunas chicas más, les quiero contar lo bien que me hizo en este tiempo de pandemia el tenerlas a ustedes. Saber que hay otra en otro lugar, aún lejos, que, que quiere lo mismo que queremos nosotras, que admiramos lo mismo que admiramos nosotras, que sufre lo mismo que sufrimos nosotras por esta situación tan cruel. Y qué sanador que fue tenerlas a ustedes, de verdad les digo, muy sanador. Bueno, antes de empezar a leer, le quiero mostrar un chiche nuevo que tengo. Un camafeo que me regaló mis hijos para mi cumpleaños. Tiene la libélula y acá tiene a Jamie y a Claire. Bueno, como ven de fondo tengo todo lo que tengo siempre. Bueno, vamos a empezar a leer. Las adoro. Bueno, si en algún momento no se escucha o algo, me dicen. De las profundidades. Algo que les quería aclarar. Cuando leí la primera vez este capítulo, en algún momento me quebré. Porque es muy duro y es muy lindo. Así que bueno, si en algún momento me quiebro, sepan disculparme. Bueno, de las profundidades. Por la mañana, recuperados por el descanso y por un desayuno compuesto de bananas y bizcochos, continuamos la marcha hacia la costa con más ánimo. Al poco rato, Ian incluso dejó de renquear. Sin embargo, al bajar por el desfiladero que conducía a la playa, nos encontramos con un sorprendente espectáculo. «¡Dios mío, son ellos!», balbuceó Ian. «¡Los piratas!». Giró en redondo para huir de nuevo hacia las colinas, pero Jamie lo sujetó por un brazo. «No son piratas», dijo. «Son esclavos, mira». Poco hábiles para pilotear grandes navíos en el mar, los esclavos fugitivos de las plantaciones del río Yalak habían realizado un lento viaje hacia la Española y habían hecho encallar el barco en la costa. El Bruja yacía escorado en los bajíos con la quilla hundida en el lodo arenoso. Un grupo de negros muy agitados la rodeaba y corría dando gritos por la playa. Otros buscaban refugio en la selva y unos pocos ayudaban al resto a bajar del barco. Una rápida mirada al mar nos enseñó la causa de la agitación. En el horizonte había una mancha blanca que se iba haciendo cada vez más grande. «Una cañonera», dijo Lawrence con interés. Jamie murmuró algo, para el horror de su sobrino, algo en gaélico. «Salgamos de aquí», ordenó secamente, mientras empujaba a Ian desfiladero arriba y me cogía de la mano. «Un momento». Lawrence se protegió los ojos con la mano. «Viene otro barco más pequeño». Era la pinaza privada del gobernador de Jamaica, que se inclinaba con las velas hinchadas por el viento, formando un peligroso ángulo para rodear la curva de la bahía. Jamie dedicó una fracción de segundo a sopesar las posibilidades y me tiró de la mano. «Vamos». Cuando llegamos a la orilla, el pequeño bote de la pinaza se acercaba por los bajíos con Ribur y Maglock a los remos. Jadeando y tratando de respirar con las piernas débiles por la carrera, corrí hacia las olas hasta que Jamie acabó levantándome en vilo. Tras nosotros, Lawrence y Ian bufaban como ballenas. Al ver a Gordon en la proa de la pinaza, que nos esperaba varios metros más allá, apuntando su mosquete hacia la costa, comprendí que nos seguían. El arma lanzó una bocanada de humo y Magnum, que estaba tras él, alzó el suyo para disparar. Los dos se turnaron cubriendo nuestra marcha, hasta que manos amigas nos izaron desde la borda y nos subieron a la pinaza. «Virad», ladró Inés desde el timón.
La botavara giró hacia el lado opuesto y las velas se hincharon. Jamie se puso de pie y me dejó en un banco, y luego se dejó caer a mi lado jadeando. «Santo Dios», rezó yo, «Duncan, ¿no te dije que te mantuvieras lejos?» «Ahorra saliva, MacDougall», replicó Inés, sonriendo bajo el bigote. «No estás en situación de malgastarla». Gritó algo a Magliot y éste manipuló los cordajes. La pinaza escoró cambiando de curso y puso proa hacia mar abierto, saliendo de la minúscula cueva y apuntando directamente hacia la cañonera, que ya estaba lo bastante cerca para que pudiéramos distinguir la marsopa de gruesos labios bajo el bauprés. Bagley bramó algo en gaélico, con un ademán que no dejó duda sobre su significado. Con un triunfal grito montañés, emitido por Inés, pasamos como una flecha ante la proa del marsopa, tan cerca que llegamos a ver las caras asombradas de la tripulación de la barandilla. Una vez fuera de la ensenada, vi que la cañonera continuaba hacia tierra. La pinaza jamás se habría dejado atrás en mar abierto, pero en las distancias cortas la pequeña embarcación era tan ligera y maniobrable como una pluma en comparación con la enorme cañonera. «Van tras el barco de los esclavos», explicó Meldrum, volviéndose para mirar a mi lado. «Estábamos allí cuando lo vieron, a 5 kilómetros de la isla. Pensamos que mientras ellos estaban ocupados persiguiéndolo, nosotros podríamos aprovechar para recogerlos». «Bien hecho», dijo Jaime con una sonrisa. Todavía se le hinchaba el pecho al respirar, pero ya había recuperado el aliento. «Espero que el marsopa siga ocupado un buen rato». Un grito de advertencia de Ribur nos indicó que no era así. El brillo del bronce de 2 cañones apareció en la popa. Nos estaban apuntando. La sensación de recibir un disparo a quemarropa no resultó muy grata, pero nosotros seguíamos alejándonos a toda velocidad. Inés movió el timón con violencia un par de veces, dibujando un zigzag en el agua. Justo en ese momento se oyó el tronar de los cañones. Acto seguido, un chorro de agua se levantaba a 20 metros a babor, demasiado cerca para nuestro gusto. Un proyectil de 10 kilos podría atravesar el fondo de la pinaza sin ninguna dificultad, haciendo que nos hundiéramos como una piedra. Inés maldijo y se encogió de hombros sobre el timón. El brazo que le faltaba le daba una extraña apariencia desequilibrada. Nuestra carrera se tornó más errática aún, y los 3 proyectiles siguientes cayeron bastante lejos. Entonces oímos un potente cañonazo, y el flanco del Bruja voló hecho astillas. El marsopa había apuntado los cañones de proa hacia el barco varado. Una lluvia de metralla barrió la playa en dirección a un grupo de fugitivos. Cuerpos enteros y mutilados volaron por los aires y cayeron en la arena como palillos negros, tiñéndola de rojo. Vimos varias extremidades esparcidas por la playa como pedazos de madera a la deriva. ¡Santa Madre de Dios! Ian, blanco como una sábana, se persignó horrorizado con los ojos clavados en el bombardeo de la playa. Otros 2 disparos abrieron un gran agujero en el flanco del Bruja. Varios cayeron en la arena y otros 2 hicieron blanco entre la gente que huía. Entonces rodeamos el promontorio que ponía fin a la ensenada. Salimos a mar abierto y la playa y su carnicería quedaron ocultas a nuestra vista. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, concluyó Ian en un susurro, y se volvió a santiguar. Aparte de las indicaciones de Jane, que le dijo a Inés que se dirigiera a Eleutera, y éste consultó a Magritte el rumbo que debíamos seguir, no se oían más conversaciones en el barco. Los demás estábamos demasiado horrorizados por lo que acabábamos de ver,
y demasiado aliviados por haber conseguido escapar, como para hablar. Hacía buen tiempo y una fuerte brisa nos impulsaba. Al caer el sol, la Española ya había desaparecido y el horizonte y la Gran Turca se elevaba a la izquierda. Tras tomar mi pequeña ración de bizcocho, bebí una taza de agua y me acurruqué a dormir en el bote, entre Ian y Jamie. Inés, bostezando, se acomodó en la proa mientras MacLeod y Meldrum se turnaban en el timón durante la noche. Por la mañana un grito hizo que me incorporara sobre un codo. Somnolienta y dolorida por la noche pasada sobre aquellas tablas húmedas, Jane estaba en pie, con el pelo agitado por la brisa. ¿Qué? Le pregunté a Jamie. ¿Qué pasa? No me lo puedo creer, dijo mirando hacia popa. Otra vez esa maldita cañonera. Me puse de pie y me di cuenta de que era cierto. Hacia proa se veía unas diminutas velas blancas. ¿Estás seguro? Inquiré visqueando. ¿Cómo lo sabe desde tan lejos? Yo no lo sé, reconoció Jamie, pero Inés y MacLeod dicen que en ese condenado barco inglés ya han liquidado a los pobres negros y ahora vienen tras nosotros. Se alejó de la borda y se encogió de hombros. No hay mucho que hacer. Ojalá podamos mantener la distancia. Dice Inés que si llegamos a las Islas del Gato al oscurecer, podremos salvarnos. Durante todo el día nos mantuvimos fuera del alcance de los cañones, pero Inés parecía cada vez más preocupado. Entre la Isla del Gato y Eleutera, el mar era poco profundo y estaba sembrado de arrecifes coralinos. Un buque de guerra jamás podría seguirnos por aquel laberinto, pero a duras penas podríamos navegar a la velocidad suficiente para evitar que el marsopa nos hundiera con sus cañones. En cuanto llegáramos a los bancos de arena y los canales, constituiríamos un blanco fácil. Por fin, de mala gana, decidimos poner proa al este, a mar abierto. No podíamos arriesgarnos a perder velocidad y había una pequeña posibilidad de eludir a la cañonera durante la noche. Al llegar el alba, todo rastro de tierra había desaparecido. El marsopa, por desgracia, no. Hasta entonces no había acortado la distancia, pero al levantarse el viento del amanecer, izó más velas y empezó a aproximarse. Nosotros ya íbamos a toda vela y no teníamos dónde ocultarnos, solo podíamos seguir adelante y esperar. Durante las largas horas de la mañana el marsopa se fue haciendo. El cielo comenzaba a encapotarse y se había levantado un fuerte viento que ayudaba a la cañonera con su enorme velamen, mucho más que a nosotros. Hacia las 10 ya estaba lo bastante cerca para arriesgar un disparo. Cayó lejos, pero consiguió asustarnos. Inés miró para apreciar la distancia y negando con la cabeza se concentró en el timón con seriedad. Nada ganaríamos navegando en zigzag. Teníamos que continuar en línea recta, tanto tiempo como pudiéramos, reservando los intentos de esquivarlos para cuando no nos quedara otra. A las 11 teníamos el marsopa a 400 metros. Cada 10 minutos sonaba el monótono tronar de los cañones de proa, probando puntería. Cerré los ojos. Me imaginaba a Edith Jansen cerniéndose sobre el cañón sudado y lleno de polvo, con la mecha encendida en la mano. Esperaba que Aneg se hubiese quedado en Antigua con sus cabras. A las 11:30 había empezado a llover y la mar era gruesa. Una ráfaga nos alcanzó de lado, haciéndonos escorar hasta poner la barandilla de babor a 30 centímetros del agua. Mientras nos desenredábamos en la cubierta, Inés y MacLeod empezaron hábilmente la pinaza. Eché un vistazo atrás,
cosa que hacía cada pocos minutos, y vi correr a los tripulantes del marsopa arriando las velas. «Eso sí que es suerte», me gritó MacGregor al oído, asintiendo hacia donde yo miraba. «Así se retrasarán». A las 12:30 el cielo tenía un subido tono púrpura verdoso, y el viento se había convertido en un gemido espectral. La cañonera seguía arriando velas, pero aún así se le desprendió una, que se alejó aleteando como un albatros. Hacía tiempo que no nos disparaba. Era imposible apuntar a un blanco tan pequeño en medio de aquel oleaje. Al haber desaparecido el sol, era incapaz de deducir una hora aproximada. La tormenta nos alcanzó como una hora después. Resultaba imposible oír nada. Inés consiguió que los hombres bajaran las velas, haciéndose entender por señas y muecas. Seguir con el velamen desplegado, incluso arrizado, significaba arriesgarse a que el viento pudiera arrancar el mástil de cuajo. Yo me aferraba a la borda con una mano y la mano de Jan en la otra. Shane, encorvado detrás de nosotros, nos rodeaba con los brazos para protegernos. La lluvia caía de lado con tanta fuerza que nos hacía daño, y apenas conseguía divisar la borrosa mancha en el horizonte que suponía que sería Eleutera. Las olas alcanzaban una altura de 12 metros, y la pinaza la remontaba ligera, alzándonos a alturas vertiginosas como descender y luego descender a plomo. Jamie estaba pálido a la luz de la tormenta, con el pelo pegado al cráneo por el agua. Estaba oscureciendo cuando sucedió. El cielo estaba casi negro, pero había un fantasmagórico resplandor verde en el horizonte, sobre el que se recortaba la figura esquelética del marsopa. Alcanzados por una ráfaga lateral, dimos un tumbo en lo alto de una inmensa ola. Mientras nos levantábamos de otro doloroso revolcón, Jamie me cogió del brazo, señalando hacia atrás. El palo mayor del marsopa estaba torcido. Continuó inclinándose hasta que la parte superior se rompió y cayó al mar, arrastrando el cordaje y las vergas. Todo junto actuó como si fuera un ancla improvisada, haciendo que la cañonera girara pesadamente. En aquel momento una ola cayó con violencia sobre ella, atrapándola de costado. El marsopa escoró y dio un viraje completo. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, la ola siguiente caía sobre la popa, rompiendo los palos como si fueran ramitas. Bastaron 3 olas más para hundirlo. No hubo tiempo para que la indefensa tripulación escapase, pero sí para que nosotros compartiéramos su terror. Se hizo un enorme barboteo sobre la cresta de una ola y la cañonera desapareció. El brazo de Jamie estaba rígido como el acero bajo mi mano. Mirábamos paralizados por el espanto. Solo Inés se mantenía tercamente aferrado al timón, enfrentándose a las olas una a una. Otra ola se levantó junto a la barandilla y me pareció quedarse allí, flotando por encima de mí. La enorme pared de agua era cristalina. Suspendidos en ella aparecieron los restos del naufragio, con los hombres de la tripulación formando un grotesco y macabro ballet. Vi el cuerpo inerte de Thomas Leonard, unos 3 metros de distancia, con la boca abierta por la sorpresa y el largo pelo rubio en torno al cuello. Entonces nos sacudió una ola enorme que me arrastró de la cubierta. De inmediato me vi devorada por el caos, sorda, ciega e incapaz de respirar. Iba dando tumbos con los brazos y las piernas a merced de la fuerza del agua. Todo estaba oscuro. Solo tenía intensas y confusas sensaciones: presión,
ruido y mucho frío. No sentía los tirones de las cuerdas que me habían atado a la cintura, si es que aún seguía allí. De pronto, algo caliente me recorrió las piernas, inconfundible entre el frío, como una nube flotando en el cielo despejado. Orina. Pensé sin saber si era mía o de otro cuerpo, engullida como estaba en el estómago de la ola. Me golpeé la cabeza con algo. El crujido fue horrible. De repente me encontré de nuevo en la cubierta de la pinaza, que seguía milagrosamente a flote, tosiendo casi hasta escupir los pulmones. Me incorporé poco a poco, jadeando y resollando, con la soga todavía tan ceñida a la cintura que podía haberme fracturado las costillas. Tiré sin fuerzas, tratando de aflojarlas para respirar. Entonces James me rodeó con el brazo, mientras buscaba a tientas su cuchillo. ¿Estás bien?, gritó, tratando de imponerse al aullido del viento. No, intenté gritar, pero apenas pude emitir un resuello. Negué con la cabeza y me llevé las manos a la cintura. El cielo había adoptado un extraño tono púrpura verdoso, un color que había visto pocas veces en mi vida. Jamie cortó la soga. Su cabeza empapada había adquirido un color caoba y tenía el pelo pegado a la cara por la violencia del viento. La cuerda que se rompió y por fin pude aspirar una bocanada de aire, ignorando la punzada en el costado y el escozor de la carne despellejada en la cintura. El barco se bamboleaba salvajemente con la cubierta convertida en un tobogán. Jamie se cayó en la cubierta y me arrastró con él mientras trataba de abrirse paso gateando hacia el mástil que estaba a unos 2 metros de distancia. La ola me había empapado las ropas, pegándomelas al cuerpo, y el viento era tan fuerte que hacía revolotear mi falda, despegándomela de las piernas, y la hacía volar medio secas hasta mi cara como alas de ganso. El brazo de Jamie me ceñía por el torso como una cincha. Me aferré a él. Trataba de impulsarme con los pies por encima de los resbaladizos tablones de la cubierta. Algunas olas más pequeñas saltaron por encima de la borda, anegándonos intermitentemente, pero no las siguió ninguna de sus hermanas monstruosas. Unas manos nos arrastraron el último par de metros hacia el relativo amparo del palo. Inés había atado una cuerda al timón. Cuando miré hacia adelante, vi como un relámpago recortaba a contraluz la silueta negra del timón. Grabó en mi retina una imagen muy parecida a la tela de una araña. Hablar era imposible e innecesario. Ribble, Jan y Maldrum y Lawrence se habían atado al palo. Por mal que fueran las cosas en cubierta, nadie quería bajar a la oscuridad de la bodega para pasar el rato bamboleándose de un lado al otro sin saber lo que sucedía arriba. Me senté con las piernas separadas y el mástil a la espalda, con la cuerda cruzada sobre el pecho. El cielo había adquirido un gris plomizo por un lado y un verde luminoso e intenso por el otro. Los relámpagos caían al azar sobre la superficie del océano, brillantes columnas en la oscuridad. El viento era tan fuerte que hasta los truenos llegaban apagados, como cañones disparados a lo lejos. De pronto un rayo cayó junto al barco. Relámpago y trueno de la mano, tan cerca que vimos como el agua empezaba a hervir tras el vibrante zumbido del trueno. El punzante hedor del ozono impregnó el aire. Inés le dio la espalda a la luz y su alta y delgada figura quedó recortada sobre el resplandor. Por un momento pareció un esqueleto con los huesos negros contra el cielo. El momentáneo deslumbramiento y el bamboleo dio la impresión de que volvía a estar entero, y sus 2 brazos estaban allí, como si su extremidad desapareciera hubiera emergido de un mundo fantasma para unirse de nuevo a su cuerpo a las puertas de la eternidad. El cráneo conectado al cuello, la voz de Joe Bernati.
entonó la canción en mi memoria y el cuello conectado a la columna. De repente me vino la espantosa imagen de las extremidades que había visto esparcidas en la playa junto a los restos del Bruja. Animados por el resplandor en mi cabeza, se retorcían para reunificarse. Esos huesos van a deambular. Y ahora, escuchad la palabra del Señor. Se oyó un estallido de otro trueno y grité, pero no fue por el sonido, sino por el recuerdo. Me veía con un cráneo entre las manos. No podía oír lo que Jamie gritaba. Solo pude negar con la cabeza enmudecida por el horror. El pelo, como las faldas, se me secaban al viento y bailaban alrededor de la cabeza, tirando de las raíces y crujiendo por la electricidad estática de mi cuello. Los marineros que me rodeaban se movieron a una. Cuando levanté la vista, vi que las vergas y el cordaje estaban bañados por la fosforescencia azul del fuego de San Telmo. Una bola de fuego cayó a cubierta y comenzó a rodar hacia nosotros, hasta que Jamie le pegó un puntapié que la hizo saltar por la borda, dejando tras de sí un olor a quemado. Miré a Jamie para ver si estaba bien y vi que tenía los cabellos de punta, cubiertos de fuego como si fuera un demonio. Al tocárselos con los dedos, estos se cubrieron de un haz de luz azul. Entonces bajó la mirada, me vio y me cogió de la mano. A ambos nos sacudió una descarga eléctrica, pero no me soltó. No sé cuánto duró todo aquello. Horas, días. El viento no cesaba. La boca ya pastosa por la sed. El cielo pasó de gris a negro, pero no había modo de saber si era de noche o es que iba a llover. Cuando llegó la lluvia la recibimos agradecidos. Se materializó en forma de diluvio tropical, y el ruido que hacía el agua al chocar contra la cubierta se imponía al del viento. Mejor aún, no fue lluvia, sino pedrisco. No me importó que me golpearan el cráneo como con guijarros. Reuní aquellos granizos con ambas manos y me los tragué a medio derretir. Supusieron un fresco alivio para mi garganta torturada. Meldrum y Magritte, gateando por la cubierta, recogieron el granizo en cántaros, cacerolas y cualquier objeto capaz de contener agua. Al rato dormía con la cabeza apoyada en el hombro de Jamie. Al despertar, el viento seguía aullando. Insensible al miedo, me limitaba a esperar. Vivir o morir no era importante. Sí, que aquel ruido espantoso cesara de una vez. No había modo de distinguir el día de la noche. El sol seguía escondido y no teníamos formas de controlar el paso del tiempo. La oscuridad se acentuaba de vez en cuando, pero no sabía si se debía a los efectos del sol o de la luna. Me dormía, me despertaba, me volvía a dormir. Por fin me desperté y me di cuenta de que el viento había amainado un poco. La mar seguía gruesa y la pequeña embarcación se agitaba como una cáscara de nuez, bamboleándonos con nauseabunda regularidad. Mas el ruido había disminuido. Pude oír a MacGregor pedir a Ian que le pasara una taza de agua. Los hombres tenían la cara despellejada y los labios partidos y sangrantes por culpa del viento, aunque sonreían. «Ya pasó», dijo la voz de Jamie grave y ronca en mi oído. «La tormenta ha pasado». Era cierto. Había grietas en el cielo promiso y algunos destellos azules. Supuse que era por la mañana, algo después de la aurora, pero no había modo de asegurarlo. Aunque el huracán había cesado, el viento aún era fuerte y la corriente nos llevaba a gran velocidad. Meldrum se hizo cargo del timón, relevando a Inés. Al inclinarse para consultar la brújula, dio un grito de sorpresa. El fuego de San Telmo había subido a bordo durante la tormenta. No había dañado a nadie, pero había convertido la brújula en una masa de metal fundido. Sin embargo, el soporte de madera seguía intacto.
Asombroso, comentó Lawrence, tocándola con aire reverente. Sí, pero es un gran inconveniente, completó Inés en tono seco. Echó un vistazo hacia los restos de los nubarrones. ¿Sabe orientarse por las estrellas, señor Stern? Después de mucho analizar el sol naciente y las pocas estrellas matutinas, determinó que íbamos rumbo al nordeste. Debemos virar hacia el oeste, dijo Esther, inclinado con Jane e Inés sobre los toscos mapas. Aunque no sabemos dónde estamos, la Tierra estará al oeste. Inés asintió sobriamente sin apartar la vista del mapa, en el que se veía una larga hilera de islas flotando en los mares del Caribe. Así es, dijo. Sabe Dios cuánto tiempo llegamos navegando hacia mar abierto. El casco continúa entero, pero eso es todo lo que puedo asegurar. En cuanto al palo y las velas, bueno, tal vez resistan un tiempo. Parecía tener grandes dudas. ¿Quién sabe dónde terminaremos? Jamie le dirigió una amplia sonrisa, limpiándose la sangre del labio partido. Mientras encontremos tierras, Duncan, no soy muy exigente. Inés enarcó una ceja con una leve sonrisa. ¿Sí? Y yo que te hacía decidido a vivir como marinero, Macduff. ¿No has vomitado una sola vez en estos 2 últimos días? Porque durante ese tiempo no he comido nada, observó Jamie irónico. Mientras lleguemos a alguna isla, poco me importa que sea inglesa, francesa, española u holandesa, pero te agradecería que fuera un lugar donde hubiera comida, Duncan. Inés se pasó una mano por la boca y tragó saliva con dificultad. A todos se nos hizo la boca agua a pesar de lo seca que la teníamos. Haré lo que pueda, Macduff, prometió. Tierra a la vista. 5 días después llegó, por fin, el anuncio, con una voz tan enroquecida por el viento y la sed que parecía un graznido, pero lleno de júbilo. Subí corriendo a cubierta, resbalando en los peldaños. Todos estaban asomados a la borda, observando la forma negra que se curvaba en el horizonte. Estaba lejos, aunque indiscutiblemente era tierra firme. ¿Dónde crees que estamos?, intenté decir, solo que tenía la voz tan ronca que apenas me salió un minúsculo susurro que nadie escuchó. No importaba. Me daba igual que nos dirigiéramos directamente hacia los barracones navales de Antigua. Las olas se deslizaban por debajo de la pinaza en enormes y suaves ondas que evocaban lomos de ballena. El viento había empezado a soplar e Inés ordenó al timonel que virara el punto más hacia el viento. Vi una hilera de grandes aves que volaban en majestuosa procesión, rozando una costa lejana. Eran pelícanos que pescaban en los bajíos, con el sol centellando en las alas. Tiré a Jay de la manga y señalé. ¡Mira! No pude decir más. Hubo un fuerte crujido y el mundo estalló en fuego y negrura. Cuando reaccioné estaba en el agua, aturdida y medio ahogada. Me debatía y luchaba en un mundo de oscuridad verde. Tenía algo envuelto en las piernas que tiraba de mí hacia abajo. Pataleé enloquecida, tratando de liberar las piernas. Algo pasó flotando junto a mi cabeza y le lancé un manotazo. Madera, bendita madera, algo a lo que agarrarme en medio de las olas. Una forma oscura pasó por debajo del agua y a 2 metros de mí emergió una cabeza roja jadeando. «¡Sujétate!», exclamó Jamie. Llegó a mí en 2 brazadas y se zambulló bajo el trozo de madera que me sostenía. Sentí un tirón en la pierna y un dolor agudo. Luego la tensión cesó. La cabeza de Jamie volvió a emerger junto al tronco. Me sujetó las muñecas y se quedó allí, aspirando gruesas bocanadas de aire mientras las olas nos arrastraban. El barco ya no estaba. ¿Se habría hundido? Una ola rompió por encima de mí y Jamie desapareció. Sacudí la cabeza parpadeando y allí estaba otra vez.
sonriéndome con esfuerzo mientras sus dedos me apretaban las muñecas con más fuerza. «Sujétate», graznó otra vez y lo hice. Sentía la aspereza de la madera bajo las manos, pero me agarré al tablón astillado con todas mis fuerzas. Flotábamos a la deriva, medio cegados por las lluvias, como un desecho del mar abierto del que procedíamos. A veces veía la costa lejana, a veces solo el océano abierto, y cuando las olas rompían sobre nosotros, no veía más que agua. Notaba algo en la pierna, un extraño entumecimiento con punzadas de dolor. Por la mente me pasó la pata de palo de Murphy y la sonrisa afilada de un tiburón. ¿Y si una de aquellas bestias me había arrancado la pierna? Pesé mi pequeña provisión de sangre caliente brotando a chorros de un muñón y perdiéndose en las aguas frías. Presa de pánico, traté de arrancar la mano de entre los dedos de Jamie para tocarme y averiguarlo. Bramó algo ininteligible y me sujetó las muñecas con obstinación. Al cabo de un momento... Al cabo de un momento recobré la razón y me relajé. Si hubiera perdido la pierna, estaría inconsciente. En realidad era lo que estaba empezando a suceder. Mi campo visual tenía un margen gris y veía puntos brillantes en la cara de Jamie. ¿Estaría realmente desangrándome o era efecto del frío y la impresión? Importaba muy poco, pensé aturdida. El efecto era el mismo. Me invadió una sensación de languidez y de paz absoluta. Ya no sentía los pies ni las piernas. Solo la tremenda presión de Jamie me recordaba que tenía manos. Cuando mi cabeza quedó bajo el agua, me costó recordar que debía retener el aliento. La ola pasó y el madero se elevó un poco, sacándome la nariz del agua. Al respirar se me despejó un poco la visión. A 30 centímetros de distancia estaba la cara de Jamie, con el pelo pegado a la cabeza y las facciones contraídas por el vapor del agua. «Sujétate», rugió. «Resiste, maldita seas». Le sonreí con dulzura, pero apenas lo oía. Esa sensación de paz me llevaba por encima del ruido y del caos. Ya no había dolor. Nada importaba. Otra ola se abatió sobre mí. Esta vez olvidé de retener el aliento. La sensación de ahogo me reanimó, lo suficiente para ver el destello de terror en los ojos de Jamie. Luego todo volvió a oscurecerse. «Maldita seas, Sassenach», dijo él, desde muy lejos. Su voz estaba teñida de pasión. «Maldita seas, si te mueres, te juro que te mato». Estaba muerta. A mi alrededor todo era de un blanco deslumbrante. Percibí un ruido suave, susurrante, como el que deben hacer las alas de un ángel. Me sentía en paz, sin cuerpo, libre de terror, de ira y llena de felicidad. Entonces tosí. No carecía de cuerpo después de todo. Me dolía la pierna, me dolía muchísimo. Gradualmente fui tomando conciencia de muchas otras cosas que también me dolían, pero la espinilla izquierda se llevaba la palma sin duda alguna. Tuve la clara impresión de que me habían quitado el hueso para reemplazarlo por un atizador al rojo vivo. Al menos era obvio que la pierna estaba allí. Entreabrí los ojos. El dolor de mi pierna resultó casi visible, aunque quizás fuera solo el producto de mi aturdimiento general. Fuera mental o físico en su origen, el efecto era una especie de blancura atravesada por destellos de una luz más intensa. Como me hería los ojos, volví a cerrarlos. «Has despertado, gracias a Dios», dijo una aliviada voz escocesa cerca de mi oído. «No es cierto», dije. Mi propia voz era un croar con incrustaciones de salitre. Percibía el agua de mar en la nariz, cosa que me provocaba una desagradable sensación de gorgoteo en la cabeza. Tosí otra vez. La nariz comenzó a chorrear en abundancia.
Entonces estornudé. ¡Ah!, protesté, con asco, por la cascada que me invadía el labio superior. Mi mano parecía remota e insustancial, pero hice el esfuerzo de levantarla para limpiarme la cara. Relájate, Sassenach, yo cuidaré de ti. Percibí cierta diversión en su voz, cosa que me irritó lo suficiente como para volver a abrir los ojos. Vi una breve imagen de la cara de Jamie observándome fijamente, justo antes de que mi visión quedara bloqueada de nuevo por la tela de un inmenso pañuelo. Me limpió la cara a conciencia, ignorando mis sonidos de protesta y la inminente asfixia. Luego me acercó el pañuelo a la nariz. «Sopla», dijo. Hice lo que me ordenó. Para mi sorpresa, me fue muy bien. Con la cabeza despejada pude empezar a pensar con más coherencia. Jamie me sonrió. Tenía el pelo revuelto y tieso por la sal y una gran herida en la sien. Una veta roja oscura sobre su piel bronceada. No llevaba camisa. Se cubría los hombros como una especie de manta. «¿Te sientes muy mal?», preguntó. «Horriblemente», grazné. También empezaba a estar enfadada por seguir con vida y verme obligada a sentirlo todo otra vez. Al oír mi voz tan ronca, Jamie alargó la mano hacia una jarra de agua que estaba junto a mi cama. Parpadeé confusa. Era realmente una cama, no una litera ni una hamaca. Las sábanas de hilo contribuían a dar aquella abrumadora impresión de blancura que me había asaltado al principio, reforzada por las paredes, y el techo encalado, y las largas cortinas de muselina, hinchadas por la brisa que se colaban por las ventanas abiertas. Los destellos de luz eran los reflejos que reverbereaban contra el techo. Al parecer había agua cerca, reflejada por el sol. Por lo menos parecía más cómodo que el calabozo de Davy Jones. Sin embargo, sentí un momento de inmenso pesar por la sensación de paz infinita que había experimentado en el corazón de aquella ola. Lamento que se intensificó al percibir la punzada de dolor que noté en la pierna al moverme. «Creo que te has roto la pierna, Sassenach», me dijo Jamie, sin necesidad alguna. «Sería mejor que no la muevas mucho». «Gracias por la advertencia», musité apretando los dientes. «¿Dónde diablos estamos?». Se encogió de hombros. «No lo sé. Solo puedo decirte que es una casa bastante grande. No presté mucha atención cuando nos trajeron. Un hombre ha dicho que el lugar se llama Le Perse». Me acercó la taza a los labios y bebí con gratitud. «¿Qué ocurrió?». Siempre que no me moviera el dolor de la pierna, era soportable. De manera automática me llevé 2 dedos al cuello para comprobar el pulso, que era tranquilizadoramente firme. Si no estaba desmayada, la fractura no debía de ser muy grave por mucho que me doliera. James se frotó la cara. Parecía muy cansado y noté que la mano le temblaba por la fatiga. Tenía un gran cardenal en la mejilla y una línea de sangre seca en el cuello. Se había cortado con algo. «Creo que se rompió la parte superior del palo. Una de las vergas, al caer, te tiró por la borda. Cuando caíste al agua te hundiste como una piedra y me tiré tras de ti. Pude sujetarte, y también a la verga, gracias a Dios. Tenías parte del cordaje enredado en la pierna, tirando de ti hacia abajo, pero logré desprenderlo». Lanzó un profundo suspiro y se frotó la cabeza. «No hice más que sujetarte. Al cabo de un rato sentí arena bajo los pies y te llevé a la costa. Pocos después nos encontraron unos hombres y nos trajeron aquí. Eso es todo». Se encogió de hombros. Sentí frío, pese a la brisa cálida que entraba por las ventanas. ¿Qué ha sido del barco? Los hombres, Jan, Lawrence, creo que están a salvo. Con el palo roto no pudieron acercarse a nosotros. Cuando lograron improvisar una vela, nosotros ya habíamos desaparecido. Tosió con aspereza y se frotó la boca con el dorso de la mano.
pero están a salvo. Los hombres que nos encontraron dijeron que habían visto una embarcación pequeña varada en un pantano a 400 metros de aquí, hacia el sur. Ya han ido a rescatarla y traen a sus ocupantes. Bebió un sorbo de agua, lo agitó en la boca y fue a la ventana a escupirlo. Tengo arena en los dientes, protestó haciendo una mueca, en las orejas, en la nariz y probablemente en la raja del culo. Volví a coger la mano encallecida, con marcas de ampollas reventadas y sangrantes. ¿Cuánto tiempo estuvimos en el agua? Pregunté deslizando los dedos con suavidad por su palma hinchada. La pequeña C que llevaba grabada en la base del pulgar era casi invisible, pero podía sentirla bajo el dedo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el agua? Bastante, respondió con sencillez. Sonrió y me estrechó la mano a pesar de lo que debía dolerle la suya. Entonces caí en la cuenta de que estaba desnuda, pues sentía las sábanas suaves y frescas en la piel y sentí la hinchazón de mis pezones hiriéndose bajo la tela. ¿Qué ha pasado con mi ropa? Como no podía sostenerte con el peso de las faldas, te las arranqué. Lo que quedaba no valía la pena. Supongo que no, dije despacio. Pero, ¿y tú, Jamie? ¿Dónde está tu chaqueta? Se encogió de hombros y los dejó caer con una sonrisa melancólica. En el fondo del mar, supongo, dijo, con los retratos de Willy y de Brianna. Oh, Jamie, cuánto lo siento. Le estreché la mano con fuerza y apartó la vista parpadeando 1 o 2 veces. Bueno, dijo en voz baja, no creo que los olvide. Se volvió a encoger de hombros, esbozó una media sonrisa. En todo caso, bastará con que me mire al espejo, ¿no? Solté una risa que era casi un sollozo, mientras él tragaba saliva con dificultad, sin dejar de sonreír. Luego se miró los pantalones desgarrados y pareció recordar algo. Se echó hacia atrás y hundió una mano en el bolsillo. No ha venido con las manos vacías, comentó con ironía, aunque preferiría conservar los retratos y haber perdido esto. Abrió la mano y en su palma estropeada apareció un centelleo piedras preciosas de primera calidad. Una esmeralda, un rubí, masculino supuse, un gran ópalo, una turquesa tan azul como el cielo que se veía por la ventana, una piedra dorada como el sol atrapado en la miel, y la extraña pureza cristalina del diamante negro. Tiene el adamante, me extrañé. Tienes el adamante, me extrañé mientras lo rozaba. Se mantenía fresco pese a haber estado tan cerca de su cuerpo. Sí, no miraba la piedra sino a mí con una pequeña sonrisa en los labios. ¿Para qué sirven los adamantes? ¿Para conocer el gozo en todas las cosas? Eso me han dicho. Acaricié la cara con suavidad y sentí sus duros huesos y su piel cálida bajo mis dedos y una alegría que brillaba por encima de todo. Tenemos a Jan, dije con suavidad, y nos tenemos el uno al otro. Ay, Dios mío. Sí, es cierto. La sonrisa le llegó a los ojos. Dejó las piedras en la mesa, formando una brillante pila y se reclinó en la silla para coger mi mano entre las suyas. Me relajé. Una paz cálida empezaba a invadirme pese a los rasguños y el dolor de la pierna. Estábamos vivos, juntos y a salvo. Lo demás no importaba, ni las ropas, ni una tibia fracturada. Todo eso se arreglaría a su debido tiempo. Ahora no. Por ahora bastaba con respirar y mirar a Jamie. Pasamos un rato en apacible silencio, contemplando las cortinas soleadas y el cielo abierto. Después de 10 minutos o quizás de 1 hora, oímos pisadas ligeras y un delicado toque en la puerta. Adelante, dijo Jamie. Se sentó más erguido sin soltarme la mano. Se abrió la puerta y entró una mujer de rostro simpático, iluminado por la bienvenida y teñido por la curiosidad.
Buenos días, dijo con cierta timidez. Debo pedirles perdón por no haberlos atendido antes. Estaba en la ciudad y al regresar, hace un momento, he sabido de su llegada. Sonrió al decir esa palabra. Le damos sinceramente las gracias, señora, por el amable tratamiento que se nos ha brindado, dijo Jamie, levantándose para hacerle una reverencia formal. Tampoco ahora me soltó la mano. A su servicio, ¿tiene usted noticia de nuestros compañeros? Ella se ruborizó un poco y le devolvió la reverencia. Era joven, de unos 20 años, y no parecía saber cómo comportarse ante aquella situación. Tenía la piel rosada y llevaba el pelo castaño claro recogido en un moño. Su acento me llamó la atención. Oh sí, dijo, mis criados lo han traído desde el barco y ahora están comiendo en la cocina. Gracias, dije sinceramente. Es usted muy amable. Enrojeció azorada. En absoluto, murmuró mirándome con timidez. Debo pedirles perdón por mis malos modales, señora. Todavía no me he presentado. Soy Patsy Olivier, la esposa de Joseph Olivier. Miró a Jamie como si esperara un gesto equivalente intercambiando una mirada. ¿Dónde estábamos? La señora Olivier era obviamente inglesa y su esposo tenía apellido francés. La bahía no nos ofrecía ninguna pista. Podía ser cualquiera de las islas de Barlovento, o de las Barbados, o las Bahamas, o Exuma, o Andros, incluso podría ser las Islas Vírgenes. Entonces se me ocurrió que el huracán podía habernos desviado al sur. En tal caso bien podíamos estar en Antigua, en el regazo de la Marina Británica, la Martinica o las Granadinas. Miré a Jane y me encogí de hombros. Nuestra anfitriona nos observaba expectante. Jane me inspiró hondo y me apretó la mano. Confío en que esta pregunta no le parezca demasiado extraña, señora. Señora Olivier, pero ¿podría decirme dónde estamos? La joven elevó la ceja hasta donde nacía su pico de viuda y parpadeó con asombro. Pues sí, esto se llama Le Perse. Gracias, intervine al ver que Jamie tomaba aliento para continuar. Lo que queremos saber es en qué isla estamos. Una amplia sonrisa de comprensión inundó su cara redonda y rosada. Ah, comprendo. Los desvió la tempestad anoche. Mi esposo me decía que nunca había visto un viento tan terrible en esta época del año. Qué suerte que se hayan salvado. ¿Vienen de las islas del sur? ¿El sur? Entonces no estamos en Cuba. Tal vez habíamos llegado a Santo Tomás o a la misma Florida. Intercambiamos una rápida mirada y le estreché la mano. Sentí latir el pulso de la muñeca de Jamie. Señora Olivier, sonrió con indulgencia. No están en ninguna isla, sino en el continente, en la colonia de Georgia. Georgia, repitió Jamie. ¿En América? Parecía algo aturdido. Y con razón, pues la tempestad no había desviado casi 1000 kilómetros. América, repetí con suavidad. El nuevo mundo. El pulso se había acelerado bajo mis dedos como un eco del mío. Un nuevo mundo, refugio de libertad. Sí, confirmó la señora, sin tener ni idea de lo que significaba esa noticia para nosotros, pero nos sonrió con amabilidad. Esto es América. Jamie irguió los hombros y le devolvió la sonrisa. La brisa limpia y brillante le agitaba el cabello como si fueran llamas. En ese caso me presentaré, señora, dijo. Me llamo Jamie Fraser. Luego me miró con los ojos azules y brillantes como el cielo que se extendía a su espalda. Notaba los latidos de su corazón en la palma de mi mano. Y ella es Claire, dijo, mi esposa. Perdone la emoción. Hasta acá llegamos. Perdonen lo accidentada de la transmisión, pero internet es así ahora. Se corta cada rato. 1000 perdones. Perdonen la emoción.
Estoy muy agradecida de que hayan contado conmigo porque me hace mucho bien. Ustedes me hacen mucho bien. Un beso para todas y hasta mañana que empezaremos el otro. Chau, chicas. Dios las bendiga.